buenos días para todos los diputados, para todos los que nos escuchan por las redes, para darle las gracias a Dios por darnos nuevamente la oportunidad de estar presidiendo aquí, por darnos vida y en abundancia, pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría desde lo alto y para que actuemos en justicia y que abra las ventanas de los cielos con bendiciones sobre todos los diputados del departamento de Bolívar y sobre todo el pueblo bolivarense. Secretario, por favor, llama lista y verifique el quórum. Sí, señor presidente, muy buenos días para todos, todas. Citas a los honorables diputados y diputadas electas para el periodo 2020-2023, perteneciente a la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar, para que asistan a la 14ª sesión el día 23 de julio del 2020, siendo las 10:13 de la mañana. Por el Partido Cambio Radical, Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Padaví Álvarez. Gustavo Petro. Presente. Una presunta financiación irregular. Partido Liberal, Elkin Antonio Benavide Aguas. Partido Conservador, Juan Mejía López. Presente. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Presente. Presente. Doctor Abel, presente. Anotado, doctor Víctor Hugo. Continúo con el llamado a lista. Partido Alianza Social Independiente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Presente. Partido Centro Democrático y Partido Midra, Mario Augusto del Castillo Montalvo. Presente. No recuerdo. Partido de la U, Juan Miguel Puente Tous. Presente. Okay, bueno, Presente, si señor secretario. Anotado, doctor Puente. Si hay quórum, señor presidente. Gracias, señor secretario. Para dejar constancia que está la doctora Vivian Villalobos y la doctora Ana Elvira Castro. Sí, señor presidente. Por favor, léase el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente, correspondiente a la 14ª sesión de la Comisión Primera de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público de la Honorable Asamblea Departamental de Bolívar en el día de hoy, jueves 23 de julio. Orden del día. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura y aprobación del acta 013 del 7 de julio del 2020. Tercero, comunicaciones. Cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza, por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos 2019 al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Quinto, proposiciones y varios. Leído el proyecto de orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la Comisión Primera el orden del día leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Anotado, doctor Víctor. Anotado, doctor Padaví. Elkin Antonio Benavide Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Apruebo. Anotado, doctor Víctor. Juan Miguel Puente Tous. Apruebo. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Sí lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Y el siguiente punto es segundo, lectura y aprobación del acta 013 del 7 de julio de 2020. Presidente, el acta en mención fue enviada a los correos electrónicos de los honorables diputados pertenecientes a la Comisión Primera. Gracias, señor secretario. En vista que las actas se encuentran en los correos de cada uno de los diputados para su aprobación, se avisa que está abierta la discusión.
Se avisa que se va a cerrar, queda cerrada. Aprueban los diputados, la comisión primera, el acta enviada a su correo. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Hernando José Padagüí Álvarez. Hernando José Padagüí Álvarez. Momentico, por favor. Aló. Sí, Hernando José ¿Qué Padagüí se está Álvarez. votando? El acta de la sesión anterior, doctor Padagüí. La aprobación del acta. Apruebo. Apruebo. Anotado, sí, Aló. señor. Elkin Antonio Benavide Aguas. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Ok, muchas gracias. Sí lo aprueban, señor presidente. Continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente punto, tercero, comunicaciones. ¿Hay comunicaciones en la secretaría? No, señor presidente, no hay comunicaciones en secretaría. Entonces, continúe con el orden del día, señor secretario. Sí, señor presidente. El siguiente punto es cuarto, estudio y aprobación del proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos 2019 al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Gracias, señor secretario. Por tratarse del primer debate, sírvase leer la exposición de motivos. Sí, señor presidente, exposición de motivos. Primero, disposiciones constitucionales y legales aplicables. La Constitución Política en su artículo 300, numeral 5, establece la competencia de las asambleas departamentales para que por medio de ordenanza expidan las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos, función que debe ser ejercida entre los límites establecidos por la misma Constitución y la ley. En este orden, el capítulo tercero de la Carta Política contempla los lineamientos constitucionales que se deben aplicar en materia presupuestal, en lo que sea pertinente a las entidades territoriales, y señala en su artículo 352 que además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo. En consonancia con los preceptos constitucionales mencionados, se sancionó la Ley 225 del 20 de diciembre de 1995, que en su artículo 24 autorizó al Gobierno Nacional a compilar las normas de esa ley, la Ley 38 de 1989 y la Ley 179 de 1994, sin cambiar su redacción ni contenido para que esta compilación fuera el Estatuto Orgánico de Presupuesto, lo que trajo consigo la expedición del decreto 111 del 15 de enero de 1996. Adicionalmente, el artículo 345 de la Constitución Política dispone, abren comillas, en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se haya incluido en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno a objeto no previsto en el respectivo presupuesto. Cierran comillas. En este orden, las apropiaciones efectuadas por el órgano de elección popular son autorizaciones limitativas de la posibilidad de gasto, de suerte que los ejecutores no pueden hacer erogaciones con cargo a los rubros apropiados en cuantía superior a las previstas en la ordenanza respectiva, salvo que se realice previo el cumplimiento de los trámites legales pertinentes para ello, el trámite pertinente para efecto de las modificaciones o adiciones que hubiere lugar. El alcance de las modificaciones ha sido definido por la Constitución en la sentencia C-685 de 1996, como se extracta, abres comillas, en este orden de ideas, si debido a naturales cambios económicos
o prioridades el gobierno necesita modificar la destinación de determinadas apropiaciones fiscales, crear nuevas o aumentar el monto de las existentes, debe recurrir a los llamados créditos adicionales y traslados presupuestales. En virtud de los primeros, se busca aumentar la cuantía de una determinada apropiación o crear una partida de gastos que no estaba prevista en el respectivo proyecto original. En virtud de los traslados, se disminuye el monto ante una apropiación con el fin de aumentar la cantidad de otra partida, por lo cual esta corporación ya había indicado que en estas apropiaciones se varía la destinación del gasto entre diferentes secciones o entre numerales de una misma sección, lo cual se consigue con la apertura de créditos mediante una apertura de contracréditos en la ley de apropiaciones. En la ley de apropiaciones, paréntesis, sentencia 685-1996, magistrado ponente, doctor Alejandro Martínez Caballero. Subrayan lo siguiente: cuando se incrementan los montos máximos de apropiaciones, bien sea mediante adiciones o traslados, se pueden abrir créditos adicionales por parte del Consejo Municipal o la Asamblea Departamental cuando la ejecución del presupuesto hace indispensable aumentar el monto de las apropiaciones para complementar las insuficientes, como en el caso de las apropiaciones, como en el caso de la prioridad de cubrir déficit, ampliar los servicios existentes o establecer nuevos servicios autorizados por la ley. El Consejo Municipal o la Asamblea Departamental solo podrá abrir créditos adicionales al presupuesto a solicitud del gobierno municipal o departamental. La disponibilidad de los recursos adicionales o de apropiaciones para efectuar traslados serán expedidos por el jefe de presupuesto o quien haga sus veces. El alcalde o el gobernador presentará al Consejo Municipal o Asamblea Departamental el proyecto de acuerdo u ordenanza sobre los traslados y créditos adicionales al presupuesto, cuando sea indispensable aumentar la cuantía de las apropiaciones autorizadas inicialmente o no comprendidas en el presupuesto por concepto de gasto de funcionamiento, servicio de deuda o inversión. Sin embargo, los consejos o las asambleas no podrán abrir créditos adicionales al presupuesto sin que el acuerdo u ordenanza establezca de manera clara y precisa los recursos que servirán de base para abrir el crédito e incrementar el presupuesto de renta, a menos que se trate de traslados del presupuesto de gasto. Conforme a lo expuesto, la facultad para realizar las adiciones presupuestales está en cabeza de la Asamblea y en el caso del Departamento de Bolívar no se ha facultado al gobernador para crear dicha competencia. No obstante, no todas las modificaciones presupuestales requieren trámite a través de la corporación de elección popular, pues el Estatuto Orgánico del Presupuesto, paréntesis, Decreto 111-1996, cierra paréntesis, y sus decretos reglamentarios prevé que pueden hacerse mediante otros mecanismos que regulen y faciliten el manejo presupuestal, tales como traslados realizados sin exceder los montos totales aprobados por la Asamblea o Consejo para el presupuesto de funcionamiento, servicio de la deuda e inversión, los cuales se podrán realizar por el Ejecutivo. Segundo, adiciones e incorporaciones presupuestales. A. Origen y destinación de los recursos. Recursos adicionar al programa Alimentación Escolar PAE asignados por el Ministerio de Educación en la vigencia 2019 provenientes de cancelación de reservas presupuestales. Los valores que se van a adicionar al presupuesto de renta, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 corresponden a las cancelaciones de reservas efectuadas a los contratos suscritos en la vigencia 2019 para atención del programa de alimentación escolar PAE, sobre los cuales en el proceso de cierre fiscal se constituyeron las reservas presupuestales mediante resolución 013 de enero 20 del 2020. Y en el transcurso de la presente vigencia fueron liquidados los contratos, generando saldos a favor del departamento. Teniendo en cuenta lo anterior, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 39 del decreto 568-1996, se procedió mediante resolución número 357 de julio 17 de 2020 a ordenar la cancelación de las reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia fiscal 2019, toda vez que ha desaparecido el compromiso que originó la constitución de las mismas según actas de liquidación presentadas por la Secretaría de Educación, los cuales corresponden a los siguientes contratos. Al respecto encontramos un cuadro que tiene
3, tiene 8 columnas. La primera hace alusión al número de RP, el siguiente al número del contrato, la tercera columna al contratista, la cuarta fecha del contrato, la quinta reserva constituida, la séptima valor ejecutado y la siguiente fecha acta de liquidación. En la primera fila correspondiente al número de RP, el número es el 2252, número del contrato 1179, contratista Unión Temporal Nutrimos a Bolívar, fecha del contrato 2602 del 2019, reserva constituida 1.352.969.205 pesos. Valor no ejecutado 1.352.969.205 pesos, fecha de alta liquidación 20204 del 2020. En la siguiente fila, número RP 2248, número del contrato 1180, contratistas Consorcio Alimentando el Futuro de Bolívar, fecha del contrato 2602 del 2019, reserva constituida 1.383.362.751 pesos. Valor no ejecutado 1.383.362.751. Fecha de alta liquidación 204 del 2020. La siguiente fila corresponde al número RP por valor, el siguiente número es 2251, el número del contrato 1181. Contratista Unión Temporal Alimentando Futuro, fecha del contrato 2602 del 2019, reserva constituida 1.027.645.934 pesos, valor no ejecutado 1.027.645.934 pesos, fecha de alta liquidación 204 del 2020. En la siguiente fila encontramos número RP por 2254, número del contrato 1338, contratista Unión Temporal Niños Llenos de Alegría, fecha del contrato 2202 del 2019, reserva constituida 985.151.913 pesos, valor no ejecutado 985.151.913 pesos. Fecha del acta 204 del 2020. En la siguiente fila encontramos el atinente al total. En cuanto a la reserva constituida, el total es de 4.749.129.803 pesos. En la casilla de valor no ejecutado, el total es de 4.749.129.803 pesos. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, el director financiero de tesorería del departamento pidió el certificado de fecha 17 de julio, en donde consta que los recursos por valor de 4.749.129.803 correspondientes a recursos asignados por el Ministerio de Educación para el programa de alimentación escolar se encuentran depositados en las cuentas bancarias de recursos MENPAE. B. Modificación presupuestal. De conformidad con lo anterior, se hace necesario hacer las incorporaciones y adiciones antes descritas al presupuesto de ingresos y gastos del Departamento de Bolívar en la vigencia fiscal 2020 por la suma de 4.749.129.803, los cuales se adicionan según el siguiente detalle. En el siguiente detalle encontramos un cuadro, al inicio, presupuesto de ingresos del departamento, tiene 2 columnas, la primera corresponde al nombre de la cuenta y la segunda al valor. En ella tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 filas, y en la última fila, que hace alusión a la alimentación escolar, ley 1450 del 2011, paréntesis MEN, el valor es de 4.749.129.803. Igualmente, se requiere que el valor apropiado en el presupuesto de ingresos se desagregue en el presupuesto de gastos de la vigencia 2020 por la suma de 4.749.129.803 pesos, con la siguiente imputación presupuestal. 2 puntos. Presupuesto de gastos del departamento. Al respecto encontramos un cuadro que contiene 2 columnas. La primera hace alusión al nombre del rubro y el valor. Contiene adicional 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
10 filas. En la última fila, que corresponde a quédate en el aula, PAE regular, está por el valor de 4.749.129.803 pesos. Esperamos que la honorable corporación le dé trámite al presente proyecto de ordenanza de manera favorable, toda vez que va destinado a financiar programas y proyectos en cumplimiento de las acciones misionales que permitirán alcanzar los objetivos propuestos en nuestro Plan de Desarrollo Bolívar I 2020-2023. Atentamente, Vicente Antonio Bleles Cap, gobernador de Bolívar. Leída la exposición de motivos, señor presidente. Gracias, señor secretario. ¿Existe el proyecto de informe en la secretaría? Sí, señor presidente, hay proyecto de informe en secretaría. Proceda con la lectura, por favor. Sí, señor presidente. Proceda con la lectura, por favor. Sí, señor. Cartagena, 23 de julio de 2020. Doctor Juan Mejía López, presidente de Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Honorables diputados de la Comisión de Hacienda, Presupuesto, Cuentas y Crédito Público. Referencia, proyecto de informe de primer debate sobre la constitucionalidad, legalidad y conveniencia referente al proyecto de ordenanza, comillas, por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos 2019 al presupuesto de renta, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Cierran comillas. Conforme a la designación hecha por la presidencia de esta honorable corporación y de acuerdo a las facultades constitucionales legales y teniendo en cuenta las disposiciones generales del reglamento interno de la Asamblea Departamental de Bolívar, nos permitimos rendir proyecto de informe para primer debate del proyecto de ordenanza referenciado, donde se discutirá la conveniencia, legalidad y constitucionalidad del mismo, resaltando que este proyecto tiene por objeto incorporar la suma de 4.742.129.803 al presupuesto de rentas, ingresos y apropiaciones para gastos del Departamento de Bolívar para la vigencia fiscal del presente año 2020. Tales recursos se originan de las reservas canceladas de aquellos contratos que se suscribieron en la vigencia pasada 2019 para atender el programa de alimentación escolar MENPAE, por lo que el proceso de cierre fiscal se constituyeron unas reservas presupuestales como resultado de la liquidación de los contratos, generando saldos a favor del departamento como consta en la resolución 013 de enero del 2020 expedida por el Ejecutivo Departamental. Primero, constitucionalidad. Los preceptos constitucionales que irradian y validan este proyecto son el artículo 44 de la Carta Política, que establece los derechos fundamentales de todos los niños y niñas, destacando la educación y la alimentación equilibrada como aquellos derechos llamados a ser garantizados y protegidos por el Estado. Igualmente, el artículo 67 constitucional, que contempla la educación como un derecho y un servicio público con función social. Además, la Constitución Política de Colombia, en su artículo 300, numeral 5, establece la competencia otorgada a las asambleas departamentales para que por medio de ordenanza expida las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de rentas y gastos. De igual forma, el artículo 345 de la Constitución Política establece que, abren comillas, en tiempos de paz no se podrá percibir contribución o impuesto que no figure en el presupuesto de renta, ni hacer erogaciones con cargo al tesoro que no se hayan incluidas en el de gasto. Tampoco podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido decretado por el Congreso, por las asambleas departamentales o por los consejos distritales o municipales, ni transferir crédito alguno no previsto en el respectivo presupuesto, cierran comillas. Dentro del capítulo 3 de la misma norma también se contemplan otros lineamientos constitucionales que sirven de fundamento y son aplicables en materia presupuestal en lo pertinente a las entidades territoriales, siendo estos artículo 352 de la Constitución Política. Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará la correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la nación, de las entidades territoriales y de las entidades descentralizadas de cualquier nivel administrativo,
y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar. Finalmente, en materia jurisprudencial, la sentencia C-685 de 1996 de la Corte Constitucional, magistrado ponente doctor Alejandro Martínez Caballero, es una herramienta útil para ilustrar y dotar de fuerza las actuaciones presupuestales tanto de la nación como de los entes territoriales. Segundo, legalidad. Los preceptos legales que le dan soporte y viabilidad a este proyecto ordenanzal presentado por el Ejecutivo Departamental son los siguientes, 2 puntos. El decreto 1222 de 1996, comillas, por el cual se expide el Código de Régimen Departamental, que en su artículo 62 señala las funciones de las asambleas, entre las que se destaca el numeral 15, 2 puntos, comillas, a arreglar todo lo relativo a la organización, recaudación, manejo e inversión de las rentas del departamento, a la formación y revisión de cuentas de los responsables y la represión y castigos del fraude. El artículo 111 del 15 de enero de 1996, comillas, por el cual se pide la ley 38 de 1989, por el cual se compilan, la ley 38 de 1989, la ley 179 de 1994 y la ley 225 de 1995, que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto. Por lo tanto, la ley 225 de 1995 autorizó la compilación de dichas leyes sin cambiar su redacción. También le dan garantías legales a este proyecto la ley 1450 de 2011, por la cual se pide el Plan Nacional de Desarrollo 2010-2014, parágrafo 4 del artículo 136, contempla la responsabilidad del Ministerio de Educación Nacional de orientar, ejecutar y articular el programa de alimentación escolar PAE en concurrencia con las entidades territoriales, estableciendo los estándares mínimos a cumplir para brindar su prestación. Finalmente, otro conjunto de normas que otorgan garantías legales a este proyecto son el decreto 185 de 2003, que regula la cofinanciación de la nación en la cobertura de alimentación escolar de las entidades territoriales productoras que destinaron regalías para ello. El decreto 1852 de 2015, que reglamenta el programa de alimentación escolar PAE como una estrategia estatal para promover el acceso permanente de los niños, niñas y jóvenes al sistema educativo oficial a través del suministro de un complemento alimentario durante la jornada escolar. Y por último, el decreto 533 de 2020, emitido en el marco de la emergencia sanitaria del COVID-19, donde el gobierno nacional adoptó medidas para poder garantizar la ejecución del programa de alimentación escolar y se brinde a todos los niños, niñas y adolescentes para su consumo en casa hasta tanto esté vigente la declaratoria de emergencia. Es preciso señalar que para el 20 de enero del presente año fue promulgada la resolución número 013 de 2020 por parte del Ejecutivo Departamental, mediante la cual fueron liquidados los contratos suscritos en la vigencia de 2019 para la atención del programa de alimentación escolar y que generaron saldos favorables al departamento. Consiguiente, se emitió la resolución 357 del 17 de julio de 2020, donde se ordenó la cancelación de dichas reservas presupuestales constituidas al cierre de la vigencia 2019, puesto que ya había desaparecido el compromiso que las originó. Tercero, conveniencia. Este proyecto es a todas luces conveniente para nuestro departamento, ya que tiene como finalidad adicionar e incorporar recursos al presupuesto de rentas y gastos del departamento de Bolívar, que van destinados específicamente a atender una medida fundamental como lo es el programa de alimentación escolar, paréntesis PAE, con el objetivo de cumplir con los lineamientos determinados por el Gobierno Nacional mediante Decreto 533 de 2020, para poder brindar a todos nuestros niños, niñas y adolescentes bolivarenses la alimentación necesaria desde casa y así continúen con sus estudios en medio de esta emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional el pasado 17 de marzo de 2020 mediante Decreto 417 y que se ha expedido hasta finales del mes de julio. Con esta iniciativa, el Ejecutivo Departamental busca cubrir
las raciones alimentarias hasta el mes de agosto y cumplir a cabalidad con la finalización del calendario académico que fue modificado para ser llevado a cabo mediante la virtualidad. Por tanto, se considera la conveniencia de este proyecto, pues se fortalecerá la inversión para garantizar el derecho fundamental de la educación, la continuidad de este servicio público y el cubrimiento de la alimentación escolar como medida necesaria para complementar y facilitar el proceso de aprendizaje desde el hogar. Cuarto, proposiciones. Con los fundamentos y razonamientos expuestos, siendo constitucional, legal y conveniente esta iniciativa, solicitamos abrir la discusión del proyecto y proponemos a los honorables diputados darle primer debate favorable al proyecto referenciado. Cordialmente, Sofía Andrea Ricardo Villadiego, ponente, y Juan Mejía López, ponente. Leída el proyecto de informe, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el proyecto de informe, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrado. Aprueba la Comisión Primera el proyecto de informe leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Hernando José Padaví Álvarez. Padaví está como desconectado. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Doctor Abel, aprobado. Anotado, doctor Padaví. Ok, presidente, sí lo aprueban. Gracias, señor secretario. Por favor, continúe con la lectura del articulado. Sí, señor presidente, el articulado es el siguiente. Artículo primero, adicionar e incorporar en el presupuesto general de rentas e ingresos del Departamento de Bolívar de la Vigencia Fiscal 2020 la suma de 4.749.129.803 pesos. Es de aclarar que la cifra se encuentra en letras y números. Según el siguiente detalle, 2 puntos. Encontramos un cuadro con 3 columnas. La primera hace alusión al código, la siguiente al nombre de la cuenta y la tercera al valor. Dentro de esta constan 1, 2, 8. Tiene 8 filas. En la última de ellas hace alusión al código TIB.6.1.3.1.1, nombre de la cuenta alimentación escolar, ley 1450-2011, paréntesis MEN, por valor de 4.749.129.803 pesos. Segundo, artículo segundo, acredítese en el presupuesto de gastos de funcionamiento, inversión y servicios de la deuda pública del presupuesto de la Gobernación de Bolívar de la vigencia fiscal 2020 la suma de 4.749.127.803 pesos. Es de aclarar que la cifra se encuentra en letras y números. Según el siguiente detalle, al respecto encontramos un cuadro. Hace alusión el primero al código, el siguiente al nombre del rubro y el tercero al valor. Viene en la siguiente fila corresponde al nombre del rubro Secretaría de Educación con su respectivo código, el siguiente gastos de inversión con su respectivo código, recursos de balance con su respectivo código, recursos MENPAE con su correspondiente código, Bolívar Primero Educa con su correspondiente código, el siguiente fila Bolívar Primero en Cobertura con su correspondiente código, el siguiente código, el siguiente nombre del rubro es quédate en las aulas con el correspondiente código, y el último, quédate en el aula PAE regular con su correspondiente código por valor de 4.749.129.803 pesos. Artículo tercero, esta ordenanza rige a partir de su sanción y publicación. Leído el articulado, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el articulado, se pone a consideración de la Comisión Primera para su aprobación.
Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el articulado leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Apruebo. Anotado, doctor Padaví. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Si lo aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. Debe lectura el preámbulo. Sí, señor presidente, el preámbulo es el siguiente. La Asamblea Departamental de Bolívar, en uso de sus facultades legales y constitucionales, en especial las contenidas en el artículo 300 de la Constitución Política de Colombia, el Decreto Ley número 111/1996 y Ordenanza 10 del 2010. Leído el preámbulo, señor presidente. Se adopta por constitucional. Dele lectura el título. Sí, señor presidente, el título es el siguiente: por medio del cual se realizan adiciones e incorporaciones de recursos al presupuesto de rentas, ingresos y gastos del Departamento de Bolívar de la vigencia 2020 y se ordenan otras modificaciones. Leído el título, señor presidente. Gracias, señor secretario. Leído el título, se pone a consideración de la comisión primera para su aprobación. Se avisa que está abierta la discusión. Se avisa que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión primera el título leído. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. Si lo aprueban, señor presidente. Gracias, señor secretario. Desea esta comisión que este informe pase a plenaria para ser aprobado en primer debate. Víctor Hugo Mendoza Saleme. Apruebo. Hernando José Padaví Álvarez. Apruebo. Elkin Antonio Benavide Aguas. Apruebo. Juan Mejía López. Aprobado. Juan Miguel Puente Tous. Aprobado. Sofía Andrea Ricardo Villadiego. Aprobado. Mario Augusto del Castillo Montalvo. Aprobado. El presidente, si lo aprueban. Gracias, señor secretario. Continúe con el orden del día. El siguiente punto en el orden del día es el quinto, proposiciones y varios. ¿Hay proposición en la secretaría? No, señor presidente, en secretaría no hay ¿Hay proposición. algún diputado que quiera intervenir? Si no hay ninguno que quiera intervenir, por favor, continúe con el orden del día. Presidente, para informar, agotado el orden del día. Agotado el orden del día, se da por terminar la sesión. Agradece a cada uno de los diputados por su amable sintonía, su amable colaboración, y se cita para el día 28 de julio a las 9 a.m. a la comisión.